de la maestría en docencia superior y también de la clase de seminario con el profesor Juliano Manzati. Tenemos que mi proyecto final es acerca de lo que es la inteligencia artificial. Tenemos que el problema de investigación es uso de la inteligencia artificial como estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje enfocada en los estudiantes de la licenciatura en Mercadeo de la Universidad Latina de Panamá. Ese es mi título de investigación y también es el problema de investigación de mi proyecto de final. Tenemos que los antecedentes, que el estado del arte es un proceso de investigación que implica leer y analizar diferentes textos académicos para conocer lo que se ha investigado sobre un tema en particular. Este es el autor Rivas. ¿Qué quiere decir esto? Que para identificar mi proyecto de investigación yo tengo que haber leído, investigado acerca sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo esto puede ser utilizado como una estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La inteligencia artificial es potencialmente capaz de imitar o incluso superar las capacidades cognitivas humanas, incluyendo la detección, la interacción lingüística, el razonamiento y el análisis, la resolución de problemas e inclusive la creatividad. Esto lo dijo UNESCO en el 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que el motivo principal de mi proyecto de investigación es que la inteligencia artificial puede ser usada como una herramienta para el desarrollo de conocimiento en el ámbito profesional, sin que esto sea la única opción que utilicen como medio en la solución de toma de decisión. Tenemos que la inteligencia artificial proporciona el potencial necesario para abordar algunos de los desafíos mayores mayores de la educación actual e innovar las prácticas de enseñanza y aprendizaje y acelerar el progreso de la consecución de la ODS 4. ¿Qué significa esto? El Objetivo de Desarrollo Sostenible. Eso lo digo lo único que quieren decir, que la inteligencia artificial puede ser utilizada como un elemento de desarrollo sostenible, siempre y cuando se use de una manera adecuada y éticamente responsable. La inteligencia artificial puede llevar a transformar de una manera mucho más profunda las metodologías de enseñanza en el sector educativo. Tenemos que el problema, la formulación del problema es cómo el uso de la inteligencia artificial influye como estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje enfocada en los estudiantes de la licenciatura en Mercadeo de la Universidad Latina de Panamá. En cuanto al objetivo general y específico, tenemos que aquí está mi tema de investigación y el objetivo general es analizar el uso de la inteligencia artificial como estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje enfocada en los estudiantes de la licenciatura en Mercadeo de la Universidad Latina de Panamá. Tenemos preguntas que se esperan contestar, que son cuáles serán las ventajas y desventajas en el uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante, cuál puede ser la funcionalidad e importancia que tenga el uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, qué tipo de estrategias se pueden obtener con el uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En base a estas preguntas para que se espera contestar, nacen los objetivos específicos que son conocer las ventajas y desventajas que tiene el uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de la licenciatura en Mercado de la Universidad Latina de Panamá, describir la importancia de la funcionalidad del uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, al igual también la importancia del mismo. Identificar los tipos de estrategias que pueden generarse con el uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la justificación, he puesto el pensamiento de dos autores que se enfocan mucho en lo que yo quiero presentar en mi proyecto de investigación, que es la inteligencia artificial, tiene una influencia cada vez mayor en todas las dimensiones de nuestra vida, la salud, la educación, la comunicación, la cultura, el conocimiento, la información, transporte, economía, seguridad, ciencia y sobre muchas cosas más de las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Alexa es un sistema de inteligencia artificial que es muy utilizado por muchos jóvenes, donde hacen lo que es la inteligencia de las cosas dentro de su hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo controlar a través de Alexa, abrir las puertas de mi casa, prender la luz de mi casa, lo que es encender mi televisor, encender mi celular. Si yo tengo una lavadora inteligente, también la puedo encender para hacer el ciclo de lavado. Igual, esto nivelar en la temperatura de la nevera, entre otras cosas más. La incorporación de la inteligencia artificial en los sistemas de gestión de las instituciones que administran sistemas educativos permitirá aprovechar la enorme cantidad de datos disponibles en muchos países para predecir situaciones de riesgo y fortalecerá la capacidad de monitoreo en la toma de decisiones de las autoridades en los distintos niveles del sistema educativo.
¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial no solamente puede ser utilizada como una herramienta de apoyo escolar, pero la misma debe ser guiada, monitoreada y supervisada para que sea utilizada de una manera éticamente responsable. En cuanto a los aportes, tenemos que actualmente existe un indicador a nivel latinoamericano especializado en lo que es inteligencia artificial que busca hacer este estudio referente que evalúa el avance y aceleramiento del desarrollo de la inteligencia artificial en beneficio de todos los habitantes de la región, incluyendo a Panamá, porque es un indicador latinoamericano. Este indicador se llama el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Tenemos que alcance y limitación. El propósito de la investigación es que la inteligencia artificial puede ser utilizada como una herramienta para el desarrollo del conocimiento en el ámbito profesional, sin que esto sea la única opción que se utilice como medio de solución en la toma de decisiones. Los sujetos de este estudio son los estudiantes de la licenciatura en Mercadeo del turno nocturno de la sede central de la Universidad Latina de Panamá. La población en la muestra es una muestra representativa de los estudiantes de la licenciatura en Mercadeo de la Universidad Latina de Panamá, o conocida comúnmente como latina. Limitaciones: el tiempo para realizar la investigación, los recursos económicos que también uno como investigador enfrenta porque no tiene la capacidad económica para hacer cierto tipo de estudio, entre otras cosas más. En cuanto a la delimitación de la propuesta, tenemos que estar el contexto físico-geográfico, que es en la provincia de Panamá, el contexto institucional, que es la Universidad Latina de Panamá, sede central, estudiantes del turno nocturno, contexto temporal, periodo de 3 meses, contexto instrumental. El instrumento va a ser una encuesta. Cuando hablo del periodo de 3 meses, significa las tres últimas materias que nosotros vamos, donde se va a desarrollar más a profundidad este proyecto de investigación. En el marco teórico voy a hablar algo bien breve, pero conciso con respecto, puse dos definiciones acerca de lo que es la inteligencia artificial y cómo ella se manifiesta dentro del ambiente educativo. Tenemos que la Universidad de Negocios dice, expresa que los alumnos pueden interactuar, jugar y aprender desde diversas plataformas, lo que fomenta el clima de participación durante las clases. Los estudiantes pueden aprender a distancia en horario flexible y personalizar sus clases acorde a sus necesidades. Las plataformas pueden integrar a todo el personal escolar, pues los alumnos comparten inquietudes, los maestros gestionan sus grupos y los administrativos pueden monitorar los logros de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente puede ser la inteligencia artificial como un apoyo en la educación, sino también que puede ayudar a reforzar los conocimientos de los estudiantes y puede también ser una guía y apoyo para que las clases de los docentes sean más dinámicas, interactivas y hagan que los estudiantes se interesen más por prestar atención y aprender acerca de lo que uno como docente le falla enseñar. La inteligencia artificial está relacionada con la informática, dijo el autor Zawadzki Richard, donde señalaba que son sistemas informáticos inteligentes o agentes inteligentes con características humanas, con la capacidad de memorizar conocimientos, percibir y manipular su entorno de manera similar a los humanos y de comprender el lenguaje natural humano. Siempre se ha dicho que la inteligencia artificial es un sistema informático o un software que simula lo que es el comportamiento, pensamiento del ser humano. En cuanto al marco metodológico, tenemos que el tipo de investigación va a ser descriptiva, donde nuestro enfoque va a ser describir detalladamente el uso de la inteligencia artificial como una estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje dirigido a los estudiantes de la licenciatura en Mercadeo. El diseño de nuestra investigación va a ser cuantitativa, no experimental, transversal, ya que no va a implicar la manipulación directa de las variables ni la asignación aleatoria de sujetos a diferentes condiciones. En lugar de ello, se centrará en la observación y descripción de los fenómenos, tal como ocurre naturalmente en el contexto del uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de estudiantes de la licenciatura de Mercadeo. ¿Qué quise decir con esto? Que mientras que aplico la encuesta, los observaré y estaré analizando después todo lo que ellos han contestado para poder dar la interpretación de esos resultados. Tenemos que la hipótesis va a tener una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. La hipótesis nula rechaza lo que es nuestro planteamiento del problema y la hipótesis alternativa la afirma. Tenemos que en la hipótesis nula dice, uso de la inteligencia artificial no influye como estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje enfocada en los estudiantes de la licenciatura de Mercado de la Universidad Latina de Panamá, donde la hipótesis nula es igual a 15. Yo le puse un valor a esto porque
Ese dato lo voy a utilizar para poder hacer mis análisis matemáticos con las pruebas de hipótesis. La hipótesis alternativa dice, uso la inteligencia artificial si influye como estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje enfocada en los estudiantes de la licenciatura en Mercadeo de la Universidad Latina de Panamá. Aquí pongo que la hipótesis alternativa va a ser mayor que 15. Tipo de hipótesis, hipótesis nula y alternativa, unidades de observación, estudiantes de mercadeo de la Universidad Latina de Panamá, del turno nocturno. Variable inteligencia artificial, que es una variable independiente, y la estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje va a ser una variable dependiente. Pongo aquí de nuevo lo que es el tipo de la investigación descriptiva y el diseño de la investigación cuantitativa no experimental transversal. La población y muestra. La población serán los estudiantes de la licenciatura de Mercadeo de la sede central de la Universidad Latina de Panamá, turno nocturno. La muestra es una parte de esta población y será estimada mediante el uso de la fórmula para sacar el tamaño de la muestra de poblaciones finitas menores a 100.000 personas. Las técnicas o instrumentos de recolección de datos para hacer la encuesta. Al principio quería hacer una entrevista también, pero por motivo del poco tiempo que cuento para desarrollar este proyecto investigativo, nada más pude desarrollar lo que es la encuesta, la pude aplicar. Aquí vemos lo que es la fórmula para sacar el tamaño de la muestra de poblaciones finitas menores a 100.000 habitantes. Aquí vemos el tamaño de población es 35. ¿Por qué? Porque me designaron, gracias al apoyo de la universidad, 2 grupos para poder realizar mi encuesta. Uno contaba de 20 estudiantes y el otro de 15 estudiantes. Por consiguiente, mi población es 35 y a esa población le tengo que sacar la muestra representativa. Por eso tengo aquí tamaño de la población 35, nivel de confianza 95%, que buscando en la tabla Z es a 1.96, proporción esperada de P 10%, complemento de PQ 90%, precisión o margen de error, que es el nivel de significancia, 0.5%, 0.05%, y el tamaño de la muestra al final, después de desarrollar la fórmula, es 28 personas. Tenemos entonces que las herramientas estadísticas para la recolección de los datos serán la distribución de frecuencia, conjunto de puntuaciones presentadas en un cuadro de manera ordenada según características definidas por el investigador. La prueba de hipótesis, prueba T de Student, que es una prueba estadística para evaluar hipótesis en torno a una media, como los tamaños de la muestra N son menores a 30 mediciones y se requiere saber si existe diferencia significativa entre la media de la muestra y la media poblacional. Y tenemos la hipótesis sobre proporciones, que ayuda a determinar si una diferencia en las proporciones estimadas refleja una diferencia en las proporciones de la población. Estas serán mis 3 herramientas estadísticas para poder recolectar esa información y al final hacer mi análisis matemático. Así de lo que yo recolecte en la encuesta, voy a aplicar estas 3 herramientas estadísticas. Tenemos análisis e interpretación de los resultados. Tenemos que se da cuando el investigador ya ha realizado el estudio de campo mediante la aplicación del instrumento de medición. En este proyecto se ha utilizado la encuesta como herramienta de medición. Y este instrumento hemos obtenido los siguientes resultados. Encuesta está compuesta por 10 preguntas. Las mismas hay preguntas abiertas, en donde se le hizo pregunta al estudiante de que pusiera en sus propias palabras una definición sobre inteligencia artificial. Preguntas cerradas de sí y no. Y preguntas a escoger la respuesta en opción múltiple, como por ejemplo, ¿a qué edad usó la inteligencia artificial como un instrumento de apoyo escolar? La prueba de hipótesis. El modelo de procesamiento de datos que se usará para esta investigación es la prueba de hipótesis, la T-Student, la prueba de hipótesis de proporciones, como también la distribución de frecuencia. Son modelos que utilizan una fórmula matemática para analizar y obtener resultados provenientes. ¿De dónde? De la información de la encuesta. Tenemos primeramente la distribución de frecuencia, donde se utilizó para hacer el análisis de esta información con esta fórmula matemática estadística de la pregunta que hablaba acerca del uso de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo en tareas cotidianas, llámese tareas, a lo que necesiten realizar un trámite bancario, un trámite en el Meduca, entre otras cosas más.
Aquí se le colocó un rango de edad de 13 a 18, 19, 24, 25, 30, 31 más. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué de 13 a 18 si son estudiantes universitarios? Lo puse porque la respuesta fue muy directa. Uso de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo en las tareas cotidianas. Yo quiero saber desde cuándo han ido utilizando la inteligencia artificial estos estudiantes que están en la universidad en, en sus tareas cotidianas. Y vemos que el 13% estableció de que sí lo han utilizado desde el rango de edad de 13 a 18 años. Esas 13 personas de las 28 personas encuestadas representan el 46% de mi muestra. Aquí usted pueden observar que está lo que es el cuadro de donde se especificaba la cantidad de hombres y de mujeres de los diferentes rangos de edad y cómo se ve graficado en el histograma. En conclusión, se puede observar que el porcentaje mayor es de 46% y corresponde a 3 estudiantes que contestaron que han usado la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo en las tareas cotidianas dentro del rango de edad de 13 a 18. Como vemos, de 19 a 24 contestaron 6 personas, de 25 a 30, 7 personas y 31 o más, 2 personas. Vamos ahora a la prueba de proporciones. En la prueba de proporciones se basó en lo que fue la pregunta número 10 que dice, ¿cree usted que el uso de la inteligencia artificial dentro del aula de clase es positivo como estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante de la carrera de mercadeo? Vemos que fue una pregunta cerrada de sí y no, donde 19 estudiantes que representan el 68% contestaron que sí, versus 9 estudiantes que representan el 32% que contestaron que no. Tenemos que aquí están los datos que se utilizarán para lo que es la prueba de proporciones. N, que es nuestro número de muestras, será 28 estudiantes de 35 estudiantes, que es la población que representan esos dos salones. X es la cantidad de estudiantes que respondieron negativamente. Es decir, en la prueba de proporciones yo tengo que utilizar un valor. Y en este caso estoy utilizando el valor de los que respondieron negativamente, en este caso, las 9 personas. Para sacar la proporción de la muestra dice la fórmula X entre N, es decir, 9 estudiantes entre 28, que era mi muestra, la proporción de la muestra será 0.32. El nivel de confianza 95% con un nivel de significancia del 5% que buscado en la tabla representa un valor del 1.96%. Eso le llaman valor crítico. La hipótesis nula, donde yo digo que P va a ser igual a 68, la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa dice que no es igual a 68%. La desviación de la estándar de la proporción se saca con esta fórmula matemática, raíz cuadrada de lo que es la hipótesis nula, abro paréntesis, 1 menos la hipótesis de P0, cierro paréntesis, entre. ¿Qué quiere decir esto en números matemáticos? Sería raíz cuadrada de 0.68, abro paréntesis, 1 menos 0.68, cierro paréntesis, entre 28. Es decir, que la desviación estándar va a ser 0.088. El valor estadístico de la prueba de proporción va a ser el siguiente: proporción de la muestra menos proporción de la propuesta entre la desviación estándar de la proporción. La proporción de la muestra es 0.32. La proporción propuesta es 0.68 entre el 0.088, que es la desviación estándar. Eso al final me va a dar menos 0.36 entre la desviación estándar 0.088, Z es igual a menos 4.08, me da un valor negativo. Eso quiere decir que mi valor está en el lado izquierdo de la curva, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Porque si comparamos este número de menos 4.08 con el valor
del nivel de significancia en la tabla Z, que dice que es 1.96, es un valor menor, porque es un valor negativo versus el valor positivo de 1.96. Ahora vamos a ver lo que es la prueba TED-Student. Los datos son 2 salones en total que suman 35, donde un salón tiene 20 estudiantes y el otro tiene 15 estudiantes. Una muestra representativa de la población, que son 28 estudiantes, la media de la muestra que se calculará por la cantidad de personas que contesten sí y no de la pregunta número 10, que dice, ¿cree usted que el uso de la inteligencia artificial dentro del aula de clase es positivo como estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante en la carrera de mercadeo? Aquí tenemos lo que es la pregunta 10 dividida entre el género femenino y masculino, quienes contestaron sí, quienes contestaron no. En total, 19 personas contestaron sí y 9 personas contestaron que no. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo van a ser mis cuadros y mis gráficas. Aquí le puse lo de la pregunta 10, cómo se ve, y va graficado cómo se visualiza. Ahora seguiremos analizando la prueba TED-Student. Para obtener los datos que se necesita para calcular la prueba TED-Student, se hará en base al total de sí y no, en donde los resultados del sí son 19 y el no son 9. Media muestral 14. Media poblacional 17.50. Desviación estándar 7.07. Raíz cuadrada de n 5.29. Acordémonos que n es 28 estudiantes. Error estándar estimado de la media, desviación estándar entre raíz cuadrada de n es igual a 1.33. El valor crítico para 27 grados de libertad es 1.703. Y se preguntará, ¿y qué es eso de 27 grados de libertad? 27 grados de libertad significa en la tabla de la prueba TED-Students, su valor es 1.703 y ese 27 grados sale de la resta de 1 menos 28, que es la cantidad muestral de las personas que yo estoy encuestando. Ahí es donde sale lo que es los 27 grados de libertad y ese es el valor que tiene en la tabla de la prueba TED-Student. La fórmula prueba TED-Student es media de la muestra menos media poblacional y el resultado que nos da lo vamos a dividir entre el error estándar de estimado de la media. Es decir, 14 menos 17.50 entre 1.33 da como resultado menos 3.5 entre 1.33. La prueba de estudio me da menos 2.619. ¿Qué significa eso? Que nuevamente da un resultado negativo que está al lado izquierdo de la curva, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, ya que como vemos en la tabla TED-Student para 27 grados de libertad, el valor es 1.703, es un valor positivo, y el valor negativo es un valor menor al valor positivo. Esos 17.50 se preguntarán, oye, ¿de dónde sale esa media poblacional? Sale de lo que es el resultado del salón de 20 y el salón de 15, que sumado dan 35. Bueno, de esos dos resultados sale lo que es la media poblacional que se utilizó en esta prueba T de estudio. En la interpretación de los resultados, el valor de la prueba T, los resultados negativos de menos 2.619 y el valor crítico es de 1.703, por lo que el resultado de la prueba te indica que el valor es menor en comparación al valor crítico, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Si comparamos el resultado de la prueba T con el nivel de significancia, se puede decir que la hipótesis nula se rechaza, ya que es menos 2.619 y es un número menor que 0.05. En cuanto a la respuesta de la pregunta número 10, donde se plasmó la hipótesis del proyecto de investigación, se puede observar que un 68% de las personas encuestadas, que corresponde a un total de 19 personas, dijeron que el uso de la inteligencia artificial dentro del aula de clase es positivo como estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante de la carrera de mercadeo. Conclusión y recomendación. Se puede concluir que mediante la encuesta se pudo constatar que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo escolar para muchos estudiantes universitarios y en nuestro estudio investigativo para los estudiantes de la licenciatura de mercadeo. La recomendación que surgió luego de realizar el análisis e interpretación de los resultados es que debe crearse una guía de uso de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo escolar
dentro del aula de clase. No solo ser una guía para estudiantes, sino también para docentes y que la misma pueda ser utilizada por todas las facultades. Ahora vamos en cuanto a la propuesta que se le hace a la universidad. Se está proponiendo una reglamentación del uso de la inteligencia artificial en la educación superior, específicamente en la licenciatura de Mercadeo y Negocio. Busca presentar un modelo de normativa educativa sobre el uso de la inteligencia artificial como una herramienta educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de estrategias de marketing en el aula de clases. Justificación de la propuesta. El motivo principal de este proyecto es que la inteligencia artificial debe ser usada con plena conciencia de que es una herramienta de apoyo profesional y no ser utilizado como un medio de reemplazo de pensamiento analítico y crítico para la creación de estrategias y modelos de marketing en el ámbito laboral. El objetivo de la propuesta, en general, es elaborar un reglamento que regule el uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto para estudiantes como docentes en la creación de modelos, técnicas y estrategias de mercadeo en el desarrollo de una asignación dentro del aula de clases. El objetivo específico es fortalecer la comprensión del uso de la inteligencia artificial de una manera responsable y dentro de los patrones éticos para evitar acciones deshonestas en el desarrollo de una asignación dentro y fuera del aula de clase. Identificar los riesgos y amenazas que conlleva el uso de la inteligencia artificial de manera inadecuada en el ejercicio profesional a fin de realizar acciones de reducirlas o eliminarlas. ¿Por qué? Porque se han visto que han habido fraudes, plagio, suplantación de identidad cuando se mal utiliza la inteligencia artificial. Tenemos el beneficio o impacto esperado. La meta a alcanzar con esta propuesta es que se utilice la inteligencia artificial dentro del salón de clase de una manera responsable y éticamente correcta, en donde el docente le enseña al estudiante qué tipo de herramienta digital puede ser un aliado estratégico en el desarrollo del conocimiento, pero buscando que él mismo proporcione una guía y no ser el instrumento que genere la idea, desarrollo, implementación y toma de decisiones en las empresas. Los beneficios de la propuesta es que quedará un documento que se planteará las normas de uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera general para que pueda ser utilizada por otras licenciaturas, pero para este estudio se está enfocando en la licenciatura de Mercadeo y Negocios. Aquí vemos el cronograma donde se presenta lo que fue la preparación para la recolección de datos, el análisis, la elaboración de la misma encuesta y entregarlo. Es decir, cómo se fue visualizando paso a paso. No estoy presentando el cronograma para lo que es el desarrollo de lo que es la propuesta o su implementación, ya que yo le presento la propuesta a la universidad y si la universidad lo encuentra viable, entonces ellos la implementarán. Y entonces voy a presentarle el presupuesto, más o menos lo que conlleva un gasto para poder realizar la encuesta y hacer los análisis de los datos ya después de recolectados con la encuesta, que al final aquí vemos, hablamos de materiales de oficina, la encuesta y los cuestionarios, el acceso a base de datos, los honorarios de expertos, transporte, software de análisis de datos, imprevisto, en que me da un total de 520. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Hasta luego.